Bueno, buenas noches. Estamos en un capítulo más de nuestro podcast Tal Cual. Hoy estamos con Wilber Yusco, nuestro representante del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que es SEPDAVI, ¿no? Y para empezar y entender un poco qué es lo que hace SEPDAVI, vamos a preguntarte, ¿no? Están normados bajo la ley, ¿no? La ley 464. Sí. Entonces, explícanos un poquito en qué consiste esa ley. Bueno, primeramente, buenos días, buenas noches, no sé, a la hora que el público vaya a ver el programa, el podcast. Bueno, pues agradecerte primeramente por la invitación. Lo siguiente, en efecto, digamos, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima es un servicio que ha sido creado mediante una ley nacional, que es la 464, de 19 de diciembre del 2013. A la fecha, con este diciembre del 2025, estaríamos cumpliendo ya 12 años de servicio en el territorio nacional. Ahora, en este aspecto, por ejemplo, la ley 464 es una normativa que crea el Servicio Plurinacional el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima con la finalidad de equilibrar la balanza del acceso a la justicia. Hasta ese entonces, hasta antes de la creación del SEPDAVI, simplemente se brindaba un patrocinio gratuito a la parte imputada prácticamente en los procesos penales. Solamente existían los servicios del SEPDEP, que mayormente estaba destinado al patrocinio de acusados o sindicados de algún delito que no podían contar con un patrocinio legal. ¿Y dónde quedaba la víctima? Ya. O sea, la víctima muchas veces, pese que la víctima de delitos, por ejemplo, ya sea un accidente de tránsito o una víctima de violencia, no entra en un problema jurídico porque ellos hayan buscado el problema. Entonces ahí va la parte un tanto injusta, ¿no? Porque el acusado tiene su defensa pública y yo, que no he buscado prácticamente tener este problema, No tiene. no tengo la posibilidad de acceder a la justicia. Se intentó a través de dar esa competencia a través del SIGPLU, que es un servicio con el cual se ha iniciado esa parte de asistencia gratuita, igual a través del Ministerio de Justicia, pero no ha sido suficiente ese aspecto. Entonces de ahí se ha visto la necesidad de crear un servicio específico en materia penal, especializado en materia penal, para el patrocinio de las víctimas y de la población más vulnerable. Y esto también en obediencia de los tratados internacionales a los cuales nuestro país se ha suscrito, como ser el Convenio Belén do Pará, que en su artículo 7 prácticamente obliga a los estados partes a que tomen las medidas necesarias y adopten los mecanismos, medidas necesarias para proteger a las víctimas, para garantizar a las mujeres que están y la población vulnerable el derecho a su integridad y el acceso a la justicia. Ok. O sea, entonces antes quien tenía el beneficio era el acusado. Sí. Y la víctima quedaba desamparada prácticamente. Sí, o sea, se manejaba bajo ese principio de que era el Ministerio Público quien representaba a la víctima. Ya. Entonces, en ese sentido, se entendía de que el Ministerio Público tenía que estar en la fase acusadora, pero en ese sentido, por ejemplo, entendamos que el Ministerio Público tiene una labor un tanto distinta, que es la de ser un director funcional de investigación en cualquier delito. ¿Eso qué implica? Digamos que el Ministerio Público debe actuar bajo un principio de veracidad, bajo una situación de imparcialidad. Entonces el Ministerio Público tiene que investigar la verdad histórica de los hechos. Y muchas veces el tomar, digamos, un rumbo de investigación podía estar yendo en un desmedro de la misma víctima
y la víctima fuera del Ministerio Público a donde acudía. Verse en la necesidad de contratar los servicios profesionales de un abogado particular le implicaba gasto. Y entonces, ¿qué generaba ese aspecto? Que las víctimas o dejaran el caso. Dejaran el caso y ahí se empezaba a dar aspectos de impunidad, ¿no? En ciertos casos, porque la víctima lo dejaba, claro, y el Ministerio Público ya emitía resoluciones de sobreseimiento o rechazo. Interesante, ¿no? Porque esa víctima no tenía quien reclame por ella, sí, no tenía un apoyo. Y es ahí donde se ha creado el CEPDAVI, justamente para poder equilibrar esa balanza. Y en esto de CEPDAVI, ¿qué funciones tiene específica CEPDAVI? La función específica del CEPDAVI es la de otorgar un patrocinio legal y oportuno a víctimas de escasos recursos y pertenecientes a la población de sectores vulnerables. ¿Cuáles son esa población perteneciente a sectores vulnerables? Mujeres, niños, adultos mayores. Pero pongamos un ejemplo. Yo tuve un accidente, ¿sí? Me lesioné grave. El culpable va a tener su patrocinio. Y yo, como cualquier persona de pie, ¿puedo solicitar esa ayuda? Puedes solicitar. O sea, si bien la ley 464 establece prácticamente para los sectores vulnerables, pero también está para cualquier persona. Uno de los requisitos, por ejemplo, ahí, pasando a la parte de los requisitos que se exige para lo que es optar al servicio del CEPDAVI, son 3. 1, estar en calidad de víctima dentro de un proceso ya aperturado. 2, no tener un patrocinio particular. 3, prácticamente no contar con recursos económicos para la contratación de un abogado particular. Estos últimos 2 requisitos quisiera tal vez explicarlo de manera más clara. ¿Por qué? Tal vez la gente podría decir no. De que, ¿por qué nos van a exigir que no tengamos una voz si la defensa es amplia? En efecto, en materia penal, por ejemplo, hablamos de que la defensa es amplia, es decir, una de las partes puede tener 2 o 3 abogados, no necesariamente uno solo. Como lo que ha sucedido en algunos usuarios que han venido y consultaban. Pero yo, doctor, tengo mi abogado y quisiera que usted más apoye, no sé, en ese sentido, buscando tal vez quizás en el entendido de que al ser una institución dependiente del Ministerio de Justicia iba a haber algo más de presión en su caso. Pero no es así, o sea, la institución no funciona así. Como les dije en un principio, esto está destinado a personas de escasos recursos y la ley que entiende que al tener un abogado particular no cumples ese requisito. Entonces, por esa misma razón, inclusive dentro de la misma normativa se nos prohíbe, y si está el abogado del CEPDAVI, está prohibido de hacer copatrocinios con abogados particulares. Ahora, ahí hay una línea que tal vez sería objeto de análisis inclusive, que sí, habría una cierta situación de copatrocinio, pero con instituciones públicas. Es decir, por ejemplo, en delitos extremos como ser delitos de violación, abuso sexual a menores, donde el CEPDAVI sí tiene una participación ahí, porque estamos hablando de menores de edad, donde sí podemos actuar de manera conjunta con lo que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y asimismo con los SLIMs. Ahí sí. Nos estaríamos hablando de una coparticipación con otra institución. Sí, otra institución pública. Sí. Ya. Que esté destinada también a los mismos fines. Ya. Y en todo esto que pueden cubrir, ¿qué tipos de delitos pueden cubrir? ¿Hay en específico? Hay específicos. Bueno, están específicos. A ver, eso quiero aclarar a la población también y a través tuyo explicarles un poquito más en este aspecto. En materia de legislación penal, lo que es la normativa penal, existen 3 clases de delitos. Ya. Delitos de acción pública, que son donde interviene
el Ministerio Público y la víctima y donde no necesariamente tiene que haber una denuncia. A veces el Ministerio Público puede hacerlo de oficio. Al conocimiento de algún hecho delictivo puede hacerlo de oficio el Ministerio Público. En ese tipo de delitos sí interviene el CEPDAVI. Puede intervenir en representación de las víctimas en ese tipo de delitos. Ahora, ¿cuáles son esos delitos? Por ejemplo, estamos hablando, delitos de lesa humanidad, abuso sexual, asesinatos. Sí, ahí podemos intervenir. Ahora, otro tipo de delitos son prácticamente los delitos de acción pública a instancia de parte. Entonces, en esos delitos sí también podemos intervenir como CEPDAVI. Podemos intervenir porque dentro de esos delitos de acción pública a instancia de parte ya son los delitos de, más específicamente, asesinato, homicidios, accidentes de tránsito, donde necesariamente tiene que haber ya una denuncia, no simplemente una denuncia de la víctima, puede ser una denuncia de cualquier persona que haya que haya tenido conocimiento de un hecho delictivo, puede hacer la denuncia, pero para activar ese proceso se necesita de una denuncia. No es activada de oficio por el Ministerio Público. Por eso se llama a instancia de parte. Entonces, en ese tipo de delitos, igual el CEPDAVI puede participar, puede patrocinar. Ahora, de ahí viene el tercer tipo de delito que se maneja en materia penal, que son los delitos de acción privada. En los delitos de acción privada ya no interviene el Ministerio Público. Esos delitos ya solamente se entiende que son delitos entre partes, como ser las difamaciones, las calumnias, más delitos de orden de entre personas directamente. Entonces, donde no interviene el Estado ahí, no interviene la representación estatal a través del Ministerio Público, solamente son directamente entre personas. Y en ese tipo de delitos ya prácticamente el CEPDAVI ya no interviene ahí. Son delitos de acción privada. Y en estos casos que hay, o sea, le brindan asistencia a la víctima, ¿no? Sí. ¿Es solo asistencia legal o tenemos otro tipo de asistencia? No, por eso, asistencia legal y también asistencia a través del equipo interdisciplinario del CEPDAVI, que es psicología y trabajo social. En el caso de que las víctimas, por ejemplo, hablando de los delitos de índole sexual, por ejemplo, o violencia familiar, tenemos víctimas que han tenido una afectación grave en su salud psíquica. Entonces, muchas veces esas víctimas necesitan la intervención de un psicólogo, de una terapia psicológica o una evaluación psicológica. Lo importante es saber, ¿no?, que fuera la parte legal tiene otro soporte todavía la víctima para poderse ayudar, ¿no? Porque muchas veces, como en el caso que decís de abuso, o sea, la víctima necesita un soporte, una ayuda que la pueda sacar de esa situación en la que están. Sí. Ahora, en ese aspecto quisiera también recalcar algo muy importante, lo que es el servicio del CEPDAVI. Constantemente el personal del CEPDAVI está bajo constante capacitación. No nos olvidemos de que una de las premisas primordiales que establecen prácticamente el servicio y la atención a víctimas de sectores vulnerables es la especialidad, es decir, un servicio especializado. No podemos brindar un servicio con personal que no esté debidamente capacitado. Entonces, en ese sentido, el personal de CEPDAVI está en constante capacitación. Constante capacitación con el afán de que la víctima sea atendida de la mejor manera posible, sin ánimo de entrar a una revictimización. Y hablabas que no pueden copatrocinarse con otro. ¿Qué pasa si el accidente que yo tuve es con otra institución del Estado? ¿Igual pueden patrocinarme? Podemos patrocinar. Okay. Por ejemplo, hablando de accidentes de tránsito, y eso también son figuras penales
tienen una tratativa muy interesante en ese aspecto. Y eso es algo que tal vez la población debe entender. Yo veo cuando pasa un accidente de tránsito y existe un proceso penal aperturado, a la víctima por lo general no le interesa meter a la cárcel al culpable, o que sea sometido a vejámenes y a un proceso, al juicio. Casi la víctima en ese momento, el interés que tiene la víctima es que su familiar o ella misma se le resarce el daño, se le pague el daño. Muchas veces, por ejemplo, si un protagonista de un hecho tiene esa conciencia de arreglar esa situación, el proceso muchas veces queda ahí, concilian y se va a una salida alternativa. Y eso es lo que quiere la víctima. Por eso muchas veces acude al CEDAVI en accidentes de tránsito. Hemos atendido accidentes de tránsito y dice: no, yo quiero que me resarce el daño. Y eso es, en ese sentido es donde el CEDAVI también procura colaborar en que se le resarza lo más pronto posible el daño, más allá de que se imponga una sanción o no se imponga una sanción, porque a la víctima eso es lo que le interesa. Ahora, no es la misma tratativa que se le da a los delitos de índole sexual o de violencia, porque ahí lo que se busca prácticamente a nivel procedimental, aparte de sancionar lo que es la conducta violenta o el daño sufrido hacia la víctima, es que se haga una reparación integral del daño a través de terapias psicológicas, intervención psicológica. Y es por esa misma razón que te decía, allí está el equipo interdisciplinario del CEDAVI totalmente capacitado para brindar esa atención a las víctimas. Y esta atención, vemos que no es solo legal, está psicológica, social. ¿Tiene un costo? No. Como este servicio, y eso es válido aclarar, este servicio está destinado a las personas de escasos recursos. Entonces, ¿por qué? No se cobra ni un solo centavo por el servicio. Qué bueno. Ahora, en este aspecto también me gustaría hacer una puntualización. Si bien estamos hablando ahorita de aspectos netamente penales, pero hablando también en ese aspecto de la orientación, si bien en materia de patrocinios, eso es en materia de patrocinios, en materia penal, si bien en materia de patrocinios estamos limitados simplemente por nuestra normativa base al patrocinio en materia penal, pero en materia de orientación no es así. Y eso también quiero que sea de pleno conocimiento de la población y de todos los que ven tu programa, de que la gente que pueda venir, que tenga alguna duda legal, alguna consulta, puedan apersonarse a las oficinas del CEDAVI, que están en cada departamento, en cada capital de departamento, hay oficinas del CEDAVI. Nos puedan apersonarse, y en materia de orientación se les va a dar orientación en materia legal amplia. Ahí no tenemos esa restricción de netamente penal. Ya. Si vienen a las oficinas de CEDAVI, pueden consultar tal vez algo en materia civil, tal vez no les vamos a poder patrocinar, pero sí les podemos orientar. Y muchas veces esa orientación puede evitar que la población se vea involucrada en algún problema de índole legal. Más que todo esto lo digo porque aquí lo he visto aspectos donde personas de la tercera edad, más que todo, a veces son aprovechadas por malas personas, inclusive sus propios hijos a veces, quienes les hacen firmar documentos y con lo cual los despojan de sus bienes. Y cuando ellos vienen: doctor, yo he firmado, yo no sabía que tenía que firmar, no tenía una orientación. Pueden asistir. Si ellos tienen esa desconfianza, si alguien les está queriendo obligar a firmar algo y tal vez no cuentan con los recursos para ir a consultar a un abogado, pueden venir a las oficinas y más vale poder consultar ahí, se les va a orientar.
se les va a dar una explicación amplia de su situación, de su problema, y para que ellos puedan tomar la mejor decisión y así tal vez evitar un problema legal a futuro. Interesante, ¿no? Porque uno, que la gente sepa que hay una institución que pueden acudir y puedan tener también un asesoramiento, ¿no? Sí. No solo en lo penal, sino en cualquier otra área. Ustedes lo van a poder orientar para que tenga una mejor defensa, ¿no? Sí. Eso es muy interesante, ¿no? Y hablamos sobre los pasos que deberían seguir, ¿no? Recapitulemos otra vez. ¿Qué necesito yo como denunciante o como víctima para ir a aperturar su patrocinio de ustedes? Ya. Primeramente los pasos son, primeramente lo que es cumplir con los requisitos, que son los tres básicos que ya te había mencionado, que son: 1, estar en condición de víctima dentro del proceso aperturado. Estar en condición de víctima, no contar con patrocinio particular y asimismo ser una persona de escasos recursos. Esos son los 3 requisitos. Ahora, ¿cuál es el protocolo a seguir en ese aspecto? Directamente, cuando una persona viene a la institución a pedir el patrocinio legal, lo primero que se le hace es una ficha de orientación. Es decir, primero se le escucha a la víctima, al usuario. Al usuario se le escucha el problema que tiene y se le da una orientación. En el caso de que corresponda ya a un posible patrocinio, que sea en materia penal, entonces se pasa a la parte social, a la parte de la valoración social económica, donde se hace una valoración de los ingresos para poder determinar la situación económica y de la familia del solicitante. Posteriormente a eso pasamos a la parte psicológica, donde a la víctima se le puede hacer una evaluación, de ser necesario una evaluación psicológica, y posteriormente ya vamos al patrocinio. Ya se remite el caso ya a un abogado para que sea el abogado quien ya ejerza ya la defensa y el patrocinio de la víctima. Y en esto, todos los casos que les llegan son para patrocinar, o hay casos en el que no amerita esa. Hay casos en los cuales no amerita. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué sucede? A veces viene la víctima y nosotros tenemos que patrocinar. Cuando se trata de delitos, por ejemplo, de delitos de índole sexual, y donde se involucre una sobreviviente que pertenezca a un sector vulnerable, una mujer, no podemos nosotros discriminar, decir, ¿sabe qué? Usted no le vamos a, porque usted ya es profesional y no le vamos a patrocinar. No, se le brinda el patrocinio hasta que esta persona pueda contratar los servicios de un abogado particular, y ahí es donde el servicio se le cesa. Porque entendemos que en este tipo de casos, por ejemplo, que son más que todo casos de violencia, el patrocinio tiene que ser inmediato. Ahí, por ejemplo, ha habido muchos casos donde el CEPDAVI de oficio ha tomado contacto en casos que han sido terribles, ha tomado contacto con la víctima y ha ofrecido el servicio y se le ha brindado ya se le brinda el patrocinio a la víctima. Y si en ese transcurso ya se hace la evaluación económica y se establece que la persona tiene los recursos y puede contar con el patrocinio particular, entonces ahí se cesa el servicio, pero no se le ha dejado en indefensión, se le ha otorgado la ayuda. O sea, los casos que necesitan de esa urgencia, sí, ustedes van a estar ahí sí, defendiendo a la víctima. Sí. Hasta que se haga esa valoración que dice, para que se vea si ella puede o no contar con un abogado particular, ¿no? En este caso. Y ¿qué diferencia hay entre CEPDAVI y Ministerio Público, Defensoría de la Niñez?
O sea, si bien son instancias que igual están ahí para protegernos, sí. Pero ¿qué diferencia tenemos entre esas otras instituciones? La diferencia es bastante clara en ese aspecto. Como te dije, el Ministerio Público tiene una labor como de dirigir, es un director funcional de la investigación. Es decir, que el Ministerio Público tiene que actuar bajo un principio de imparcialidad, o sea, prácticamente de objetividad. Uh-huh. Es decir, el Ministerio Público tiene que dirigirla, es el director de las investigaciones, establecer prácticamente cuál es el hecho que se ha denunciado y el rumbo de la investigación. Esa es la labor del Ministerio Público, que si bien se puede entender que tiene que estar a favor de la víctima, pero no nos olvidemos que por eso se llama representante del Ministerio, está a favor representando a la sociedad en general. El Ministerio Público representa a la sociedad. Por eso simplemente el Ministerio Público actúa en delitos de acción pública. ¿Por qué se dice delitos de acción pública? Porque son delitos que afectan a bienes jurídicos que son reñidos por la sociedad. Por ejemplo, un asesinato. Un asesinato atenta contra el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es un derecho que está defendido socialmente prácticamente. Alguien que mata, la sociedad es una acción que la sociedad misma rechaza ese acto. Alguien que roba es un acto reñido por la sociedad. Entonces, ahí es donde el Ministerio Público actúa en representación de la sociedad. Ahora, la gran diferencia con el CEPDAVI es que el CEPDAVI entra específicamente en representación de la víctima. Ahora, ¿cuál es la situación también con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia también tiene un marco de acción que es netamente en aquellos procesos donde tengan que ver con niñas, niños, adolescentes. Es decir, por ejemplo, si una mujer va a ir a denunciar un delito de abuso sexual, si no está dentro del grupo de niño, niña, adolescente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no la va a atender. Y en ese caso, ¿le puede dar un asesoramiento como hacen ustedes? Deberían. Hasta ahorita he visto entre sus competencias que deberían hacer una orientación, pero en algunos casos no lo hacen. En algunas ciudades que se ha visto, por ejemplo, ciudades capitales de departamento, las defensorías más bien al contrario. Andate al CEPDAVI, los despachan hacia nosotros. Sin una orientación, nada. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? No te digo que en todas, pero en algunos pasa. Entonces, ahí es que ellos tienen su limitante ahí. Ahora, ¿qué pasa con los SLIMs? Con los SLIMs igual lo mismo. Ellos, por ejemplo, tienen su campo de acción en materia familiar más que todo. O sea, y en cada institución tiene su campo de acción, su especialidad, su campo específico de acción. En el caso del CEPDAVI es netamente amplio en el área penal. Ahí está la gran diferencia. Pero dentro de esa área penal tienen una asistencia psicológica, social, sí, a la víctima, ¿no? Sí. Ahora, en ese aspecto pues si te has dado cuenta por lo que te dije, tal vez podríamos establecer que el CEPDAVI entra inclusive dentro del campo de acción con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque efectivamente los niños, niñas, adolescentes forman parte de ese grupo vulnerable. Entonces el CEPDAVI igual en muchos casos va a patrocinar eso en esos casos, a las víctimas de esos casos. O sea, pongamos, un menor fue abusado, sí. Y en vez de ir a la Defensoría de la Niñez para ser asesorado y patrocinado en este caso, puede ir a CEPDAVI. Puede ir al CEPDAVI, pero también va a intervenir la Defensoría. No nos olvidemos, no quitamos, ahí pues le decía directamente, actuamos en colaboración con estas instituciones, porque no olvidemos de que por la ley 548
tiene que ser obligatoriamente parte en ese tipo de procesos la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Sí, es porque es su competencia específica. Pero ahí también recibe el apoyo del CEPDAVI. Trabajamos en ese tipo de casos igual. Ha habido casos donde el CEPDAVI ha estado actuando en coordinación con la Defensoría igual. Porque entendemos también que la Defensoría, al tener bastantes casos, muchas veces, porque ellos están más tiempo que nosotros aquí, por ejemplo, en Cobija, entonces no pueden darse un abasto en ese tipo de situaciones. Entonces a veces nos dicen, ya doctor, usted entra a la audiencia y nosotros vamos a trabajar con la parte del trabajo social y la psicología de la Defensoría. Pasa eso, y es ahí donde estamos prácticamente colaborando. Ha habido un casito recientemente, bueno, no voy a dar detalles en ese aspecto, pero donde en una de las defensorías que están en uno de los municipios lejanos de aquí de Cobija, no tienen un abogado. Y la encargada de la defensoría me dijo, doctor, yo no soy abogada, soy trabajadora social, pero no hay más, no hay más personal aquí en mi municipio. Entonces sí o sí necesito que usted, por ejemplo, colabore con este caso. Estamos tomando el patrocinio. Y en ese caso ustedes tienen que desplazarse hasta allá. Sí, tenemos, de ser necesario, sí. La ventaja es que ahora, por ejemplo, la mayoría de los procesos se llevan de manera virtual. Entonces eso nos colabora bastante en ese punto para las audiencias, pero sí coordinamos también con estas defensorías. ¿Y CEPDAVI es para todo el departamento o para la capital? Para todo el departamento. Por eso, o sea, CEPDAVI está en todo el territorio nacional. Las distintas coordinaciones que están en las capitales de departamento, ¿no? Tienen jurisdicción en todo el departamento, inclusive las provincias. Lo mismo sucede en este momento, por ejemplo, si se dan cuenta, bajo la situación que tengo yo es la de ser coordinador departamental de Pando. Es decir, mi jurisdicción, mi campo de acción está directamente en todo Pando. Puedo actuar con los municipios de Filadelfia, con todos los municipios lejanos del departamento de Pando. Eso está establecido también en la ley 464. ¿Cómo está organizado prácticamente el CEPDAVI? Tenemos a la cabeza un director ejecutivo, que es el doctor Luis Fernando Atanasio. Él se encuentra en la ciudad de La Paz. Por debajo de él está la coordinadora nacional, que es la doctora Ángela Patricia Molinero. Y de ahí ya vienen las coordinaciones departamentales. Cada departamento tiene su propio coordinador y con su respectivo personal, abogados y personal adjunto. ¿Y oficinas solo hay en la capital? Sí, se puede decir que sí, pero contamos con los abogados que si tienen que desplazarse a los municipios lejanos, lo hacen. De momento estamos con esa situación de la parte más presupuestaria, tal vez, en ese sentido. Por eso también es importante que la población haga uso de estos servicios. Pando y Beni no contaban con estos servicios por la falta de presupuesto. Y en ese punto, si vamos a ser un poquito realistas, es que cuando se ha aperturado el servicio aquí en Pando, se ha puesto un presupuesto, como en la manera de decir, a prueba tal vez, para ver el uso de la población. Si la población no va a darle uso, el servicio se va a cerrar. ¿Y cómo andamos en esa situación? Es nuevo. Está casi 2 años aquí. Sí. ¿Cómo está la respuesta de la gente? O sea, la gente está viniendo. Entiende que tenemos una oficina donde pueden venir a ser colaborados, ¿no? No en la magnitud en que se hubiera esperado. Se ha hecho el esfuerzo de hacer socialización de puerta en puerta. Esta mañana, por ejemplo, estábamos haciendo trabajo de socialización en el Parque Piñata, la FEDCB. Entonces, se está haciendo ese esfuerzo de socializar. Aún así, la gente todavía no
No está teniendo una respuesta como se esperaba, pero sí está viniendo ya. Tenemos, como le dije, a la fecha ya tenemos más de 50 casos patrocinados, donde hemos obtenido incluso sentencias condenatorias, o inclusive ya las garantías a través de procesos abreviados o salidas alternativas en procesos de violencia. Y en todos estos casos que ya tuvieron aquí en Cobija, ¿se puede saber más o menos cuáles fueron las áreas que tuvieron mayor demanda? Sí, más que todo hay casos de violencia familiar. Los índices de violencia familiar son bastante amplios aquí en Cobija. Ha subido bastante y lo que se pretende es procurar que esos índices bajen. Algo que quiero que me entiendan es que si bien, digamos, como había dicho hace rato, digamos, el servicio aquí en Pando está a prueba todavía, estamos que la gente acepte. Eso no quiere decir que nosotros queramos que los índices de violencia suban, no, sino que la población haga uso del servicio. Más por el contrario, al aperturar este servicio aquí, lo que se busca es que los índices de violencia disminuyan y la impunidad disminuya. Claro, porque si tenemos un índice alto de violencia y tenemos no una cantidad grande de denunciantes en CEPDAVI, entonces esa gente tiene que saber que hay una instancia donde puede ser patrocinada. Como te dije, muchas veces la población más vulnerable, y esa es tal vez una de las grandes deficiencias que se ha tenido en la parte de la socialización, es que la gente pobre no tiene pues los medios para a tener acceso a la comunicación. Te dije, ¿no?, que fuimos a medios de comunicación, pero como la gente del área rural, de los municipios más alejados, que no tienen una televisión siquiera a veces, ¿cómo pueden llegar a saber, digamos, que existimos como institución? Entonces, esa es una de las dificultades que se ha tenido. Inclusive, Pando tiene ese problemita que en los lugares alejados muchas veces inclusive hasta la señal de internet se pierde. Sí, eso es cierto. Es cierto. Entonces dificulta más todavía que tengan acceso. Sí. Y aquí en Cobija, ¿dónde están las oficinas? Las oficinas quedan en el en la plaza principal, el edificio de correos en el primer piso, prácticamente al frente de la catedral de Cobija. Entonces ahí pueden ir toda ahí. Persona que necesite ayuda, información, orientación, pueden venir. Pero asimismo también fines de semana estamos, o sea, la atención. Eso quiero que entiendan. La atención es en un horario desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde y media. Pero aún así, quien está hablando contigo, suscrito, siempre está atento al celular, al llamado. Me llaman, por ejemplo, a medianoche o a las 10 de la noche. Si tengo que estar presente ahí con la víctima, voy a estar. Estamos ahí. Fines de semana a veces me llaman. Estamos igual. Eso es importante, ¿no? Que estar pendiente a la víctima, ¿no? Porque como dijiste más atrás, hay casos que necesitan ser atendidos de urgencia. Sí. Entonces es bueno que siempre estén pendientes de esa víctima que necesiten. En ese punto tal vez me gustaría, a través de tu medio, que la gente sepa el número de teléfono al que pueden llamar. Aquí en Pando, a nivel Pando es este número, es el 60 14 06 45. Ese es mi número personal y prácticamente que utilizo para el servicio. A cualquier hora, en cualquier momento pueden hacer una llamada y usar el servicio. Estaremos ahí pendientes. Wilber, ¿y qué rol juega esta ley, la 464, para proteger a la víctima de escasos recursos, a la población vulnerable, como dicen? Prácticamente es definir las reglas del juego en la cuestión del patrocinio.
Como toda institución, por ejemplo, la ley 464 es una normativa que establece las reglas sobre las cuales puede basarse el patrocinio y que también que la víctima, el usuario, no vamos a hablar mucho de víctimas, eso ya inclusive hablando, digamos, yendo un poquito más, se hablaba de sobreviviente, porque hablar de víctima todavía es mantenerla en ese margen ahí, ¿no? Pero se trata de que nuestros usuarios del servicio sepan las reglas a las cuales pueden, qué es lo que pueden cumplir o no pueden, que no pueden hacer, digamos. Entre las principales, por ejemplo, están, digamos, las causales en las cuales se les puede quitar el patrocinio o retirar el patrocinio, hacer el cese. Y si tienen algún reclamo, eso también la población lo tiene que saber. En el caso de que hubiera algún reclamo del servicio que haya tenido, por ejemplo, de algún funcionario del CEPDAVI, allí van a poder encontrar los mecanismos que tienen para poder hacer la representación necesaria ante los superiores inmediatos para que el funcionario pueda corregir su actitud o prácticamente reciba una llamada de atención. Porque no nos olvidemos que la población en general a la que atendemos son personas que han sufrido un daño y que de ahí que se le haga una revictimización institucional en el propio CEPDAVI que estamos para servir a la población en general es ya inaceptable, ¿no? Aquí se me viene algo. Otro ejemplo, ¿no? Matrimonio, hombre o mujer, y uno de ellos es víctima de agresión, y fuera la agresión pide el divorcio. ¿CEPDAVI también puede estar metido ahí? No, solamente en el proceso penal. Ahí está, vamos a ver, esa parte, por ejemplo, vamos a ir más claro al ejemplo que tú estás poniendo. Si viniera a la oficina una víctima o una sobreviviente, viniera y le dijera, ¿sabe qué, doctor? Yo he sido agredida por mi pareja o mi expareja y ahora quiero divorciarme. En el proceso penal, en la denuncia penal, sí voy a poderle patrocinar. Ya. En la cuestión de su intención de divorcio puedo orientarla, pero puedo redireccionarla a la institución del SIGPLU, que prácticamente también trabajamos lado a lado con el SIGPLU, que es otra institución igual dependiente del Ministerio de Justicia, que sí pueden colaborarles en ese aspecto. Ahí entraré en una coparticipación del... Sí, claro, pero ellos en el proceso de divorcio, divorcio, estaríamos hablando de la situación, y nosotros netamente nos enfrascamos en lo que es el proceso penal. Ahora sí tenemos un poco más claro, ¿no? Y también para dejarle más claro a la gente que si bien van a tener un patrocinio en la parte penal, también hay otra instancia donde pueden tener ayuda. Y ahí está algo muy interesante también que está dentro de las funciones de cualquier funcionario del CEPDAVI, que es el poder orientar. Ahí es eso es parte de la orientación que nosotros damos. No podemos quedarnos nosotros con el afán de decir, ¿sabe qué? No es mi función y búsquese otro lado, y chao, no. La obligación que nosotros tenemos como funcionarios del CEPDAVI es orientarle a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Si bien no te voy a poder patrocinar en este aspecto, pero te voy a derivar ante tal instancia que te va a poder patrocinar y te va a poder ayudar. O sea, le damos esa solución. No puedo dejarle con esa duda en no saber dónde acudir. Inclusive, como le dije, en el hipotético caso, digamos, de que no entre en la competencia de alguna de las instituciones, pues, en ese aspecto, podemos orientarles y decirles, ¿sabes qué? Puedes contratar un abogado que te pueda colaborar en este aspecto, pero yo te voy a orientar cómo tiene que ver, qué es lo que tendrías que pedir, o sea, dar una orientación. Porque muchas veces, por ejemplo, los colegas que van en patrocinio particular, por ejemplo, en la profesión libre,
a veces son un poco cerrados para poderles orientar a la gente. Entonces, eso tal vez una recomendación a mis colegas que están en la profesión libre, siempre a sus clientes, a sus usuarios, a la gente que venga a consultarles, atiendanles de la manera más transparente. Porque el usuario, el cliente, eso es lo que quiere. Saber de su proceso, saber que el abogado le diga la verdad y que no le estén vendiendo humo, ¿no? Exacto, ¿no? Porque si tomamos en cuenta de que si esa persona va donde un abogado no está yendo a averiguar, ¿no? Ya está yendo con un caso, ya está en una situación vulnerable y psicológicamente, físicamente está mal. Entonces, lo que uno espera al consultar o al informarse es que te den la mejor información y más clara posible, ¿no? Sí. Eso. Entonces, eso es parte de nuestras funciones. Ahora, otra de las causales también por las cuales, y eso está establecido también en la ley 464, causales de cese de servicio, es que el patrocinado presente algún actuado ya con la firma de algún abogado particular. Yeah. Entonces, ahí ya son causales de cese de servicio. O que algo que siempre, que no es parte de los requisitos, pero que sí es parte de las obligaciones del usuario, es prácticamente que diga la verdad. Que le entregue a la institución información verdadera y fidedigna. ¿Y ya tuvieron algún caso de tener un patrocinio que no les informó que tenía abogado y sí lo tenía? Sí, se ha tenido. Bueno, no aquí en Pando. Ya en otros departamentos sí hemos tenido patrocinados que tenían un abogado y justamente no es que nos los ha ocultado uno, y segundo es que nosotros, cada abogado ya tiene una estrategia al proponer un caso, ya lo que nosotros llamamos la teoría del caso. Tenemos una estrategia a seguir para patrocinar una causa. Y algo que tiene que entender la población es que el CEPDAVI se maneja siempre en los cánones de legalidad. O sea, no nos prestamos a aspectos de chicanería, digamos, o actos maliciosos, como muchas personas lo hacen, ¿no? En algunos casos vienen y dicen, ¿saben qué? No, quiero que le hagan daño, quiero que me lo hagan retrasar el proceso. No, o sea, esas no son nuestras funciones. El CEPDAVI no se presta para lo que son chicanería jurídica en ningún momento. Una de las obligaciones que tienen los abogados del CEPDAVI es de procurar en lo posible no hacer que las suspensiones de audiencia, las suspensiones de procesos, la retardación de justicia no se deba a la inasistencia o a la falta de profesionalismo del colega abogado, del profesional abogado. Entonces, todos los abogados del CEPDAVI tienen esa obligación de que se llama audiencia, tienen que asistir. No puede, exceptuando tal vez en algunos casos donde a veces se nos cruzan audiencias, que eso es algo inevitable, y tal vez en esos extremos casos que se puedan pedir alguna suspensión. Pero por lo general un abogado del CEPDAVI tiene que estar en las audiencias. Entonces, en ese aspecto, o sea, que la víctima intente guiar, digamos, un proceso por otro camino que no sea el aspecto que vaya con los cánones de legalidad, los principios de legalidad, no es parte Y también el patrocinio ahí también se corta. Sí, porque justamente en el caso que te comentaba, bueno, no voy a dar nombres, pero eran así directamente. Nosotros hemos dado una orientación a la usuaria cuando la usuaria no estaba de acuerdo con el criterio que se manejaba. Entonces, ¿qué hizo? Directamente, pese a que había nuestra recomendación jurídica, nuestra recomendación legal en ese aspecto,
hizo un acto de chicanería presentado por otro colega particular. Entonces, en ese momento, por ejemplo, Cerdavi cortó el servicio. Porque Cerdavi no estamos en ese afán. Ahí entrarían ya en otro rumbo de esa ayuda, ¿no? Ya no sería tan ayuda. Sí, o sea, no estamos con... O sea, el servicio de Cerdavi siempre va a actuar en el marco de la legalidad. Wilber, y en todos estos casos que tenemos, que nos comentaste de las personas que patrocinan todo, ¿tenemos víctimas que no son víctimas? Te diría que eso ya, sí, ha habido situaciones en las cuales no se ha meritado prácticamente un patrocinio, porque hay casitos donde, si bien les orientamos a las personas, hay personas que vienen con la intención de denunciar hechos que no constituyen prácticamente un acto típicamente antijurídico y establecido en el Código Penal. Es decir, por ejemplo, conductas como ser directamente que hay la infidelidad, un ejemplo. Ya. Muchas veces pueden venir usuarios que quieren denunciar hechos de violencia basados en un hecho de infidelidad, donde no ha habido ni agresión física ni agresión psicológica. Simplemente por el hecho de ser infiel su pareja lo quieren denunciar. Eso no puede ser catalogado como violencia. Sí les podemos orientar para que puedan, y les decimos lo que inicien un proceso de divorcio, ya que si ellos no se sienten cómodos con esa relación, una persona tiene que dejar de lado ya una relación con la que ya no está cómoda y además donde ya la confianza se ha fracturado, ¿no? Y en este caso, pongamos el mismo ejemplo del divorcio. Una de las partes no deja de acosar o de molestar a la otra. ¿Puede entrar también como violencia? Entraría como violencia siempre y cuando ese accionar tienda a denigrar la salud psíquica de la víctima y su autoestima. ¿Y hay alguna forma en la que se pueda medir o se pueda establecer que sí hubo esa...? A través de una valoración psicológica. Hay un aspecto en ese punto que quiero comentarte. Claro. Como te he dicho, si bien la ley 348 define prácticamente los tipos de violencia que pueden existir, en el artículo 7, si no me equivoco, de la ley 348 establecen cuáles son los tipos de violencia, como ser violencia psicológica, violencia física, violencia mediática, violencia política, violencia económica, que son los tipos de violencia que se pueden dar. Pero dentro de estos tipos de violencia, la ley 348 no hace una especificación de qué conductas específicas pueden ser consideradas como violencia psicológica. Bueno, entendemos que la violencia psicológica, de manera genérica, vamos a hablar de que es todo acto acto ofensivo que tienda a denigrar la salud psicológica y la autoestima de una mujer. Así lo define más o menos, no exactamente con las palabras, pero esa es una definición más o menos que da lo que es la ley 348. Pero dentro de esa conceptualización, si te das cuenta, es un tanto genérica, pero no establece las conductas específicas, ¿no? En ese aspecto. Ahora, tal vez exigir eso para el legislador sería demasiado, pero en algunos casos sí se ve necesario. ¿Por qué? Porque para la autoridad fiscal, por ejemplo, una persecución constante, si no contiene palabras ofensivas o insultantes, no va a ser considerado como violencia psicológica. Pero ahí, por ejemplo, podemos tener una sobreviviente o una víctima que esté siendo perseguida constantemente por una persona con algún trastorno de personalidad psicopático que la esté persiguiendo. Y se ha visto casos de exparejas, ¿no? Donde
justamente pasa de que la expareja, al no poder aceptar que la relación ha terminado, termina persiguiendo, hostigando de alguna otra manera. Si bien no con insultos, esa presencia pero ahí de... esa presencia ahí. Y está ahí esa situación. ¿Y eso qué genera en esa persona, en esta víctima? Genera ese estrés, inclusive ya le genera cierta paranoia. En algunos casos se ha visto que tienen ya esos delirios de persecución en la misma víctima. Y este análisis que se hace con el psicólogo, él puede determinar que sí constituye ese caso, por ejemplo, en una violencia. Podía determinar, dependiendo de las herramientas que utilicen, pero sí, podía establecer una valoración psicológica y establecer que tiene alguna sintomatología de violencia. Porque sería importante, ¿no? Tener, o sea, que se considere ese tipo de violencia, porque hemos visto ya casos que tienen un desenlace fatal. Sí. ¿No? Entonces ahí es donde recién van a ver qué hacía, qué no hacía. Resulta de que sí era agresivo o agresiva, sí ya tenía denuncias previas y no se tomó en cuenta eso, ¿no? Y se tuvo que llegar a un desenlace fatal donde recién fueron a ver esos antecedentes. Sería importante que antes que llegue a eso se tomen esas medidas para... Sí, y es justamente eso también lo que la población tiene que entender. O sea, cuando existe algún proceso de violencia familiar o ya sea de violencia, vamos a hablar más específicamente de violencia familiar, que es a lo que más se aplica lo que voy a decir. Ya. Cuando existe un proceso de violencia familiar, no es que las partes lo tienen que tomar de manera personal, y eso es el error que se comete, ¿no? Lo que se busca en materia de violencia, más que todo con un proceso penal, más allá de lo que es la imposición de una sentencia condenatoria o una sanción, lo que se busca y lo que la víctima busca es recuperar su paz y su tranquilidad. Es decir, que los actos de violencia cesen. Eso es lo que una víctima busca. Una víctima que está siendo golpeada busca que ya no ser golpeada más. Busca recuperarse. Por eso hablamos de una justicia restaurativa en materia de violencia. Que no continúe, ¿no? Sí. Que no continúe. A la víctima no le va a importar si él va a estar preso o no va a estar preso. Lo que le importa es recuperar su paz, recuperarse a sí misma como persona. En materia de proceso penal, eso es lo que persigue. Si bien en algún punto las figuras, los tipos penales imponen una sanción, pero esa sanción lo que busca es prácticamente recomponer el actuar del sujeto activo. O sea, del sujeto activo hablamos del agresor. Entonces, que este agresor reflexione sobre su conducta y deje de ejercer esa violencia. Por eso inclusive cuando existe una voluntad de las partes, así de la parte denunciada, parte sindicada, en poder resarcir ese daño, muchas veces este tipo de procesos terminan con una salida alternativa. O sea, en este caso, yo violento, me arrepiento de lo que hice y estoy dispuesto a resarcir esa violencia, ya sea con una terapia, sea con algún medio que vaya a la víctima a sentirse restablecida. Sí, uno es eso, y también las terapias psicológicas dentro de las salidas alternativas no solamente se aplican hacia la víctima, sino también hacia el agresor. O sea, esa es la finalidad. O sea, ahí, por ejemplo, el agresor puede someterse a una terapia psicológica porque puede ser muchas veces, por ejemplo, este accionar violento no es porque el sujeto activo sea violento por naturaleza, sino muchas veces esa violencia ha venido generándose bajo una cadena familiar a veces de violencia, ya sea porque el papá ha sido violento con la mamá, o prácticamente los papás a veces les enseñan ciertos valores, roles de género, que hablamos de un machismo en ese aspecto,
donde ellos crecen con esa intencionalidad violenta, digamos ahí. Entonces, ¿qué hacen? Reproducir la violencia que ya han sufrido ellos cuando eran niños o adolescentes, o que han visto que el papá le pegaba a la mamá. Entonces, para eso, en vista de esas circunstancias, se ve también la necesidad, y la ley establece en ese aspecto, que dentro de las medidas alternativas o la sanción alternativa que se puede imponer a un presunto agresor, es prácticamente que él tome terapia. Y en ese sentido, este agresor, por decirte, va a ir preso. Pero si yo opto por una terapia o por resarcir esos daños, ¿puedo no ir a la cárcel? A ver, vamos a ser bien claros en este aspecto netamente. Eso ya depende de la valoración de cada caso. No te estoy diciendo con esto de que, no, eso es algo opcional a lo que él quiera. No, la sanción la impone el juez, pero de acuerdo a la valoración de los elementos de prueba, lo que se haya producido en un juicio. Lo que yo te estaba hablando y a lo que yo me refería más que todo es en la etapa de investigación. Cuando, por ejemplo, como te decía, no es lo mismo una violencia psicológica que una violencia física o un intento de feminicidio. O sea, esos aspectos, por ejemplo, van a ser valorados por el juez o el tribunal y van a ser sancionados de acuerdo a la tipología penal que está establecida en el Código Penal, o sea, la sanción que está establecida para cada tipo penal. Solamente es que, por ejemplo, y lo que se ha visto más, en los casos de violencia psicológica, puede existir, la ley 348 establece las salidas alternativas, la sanción alternativa. Establece por única y primera vez. Es decir, digamos, una persona, pero eso más que todo no se aplicaría pues a un delito de feminicidio donde ya ha habido, o intento de feminicidio, pero sí podría aplicarse en los delitos de violencia psicológica. Sí podría aplicarse una salida alternativa en ese aspecto, porque se entiende que si bien ha habido una afectación psicológica hacia una sobreviviente o hacia una víctima, pero esa afectación no es algo que no se pueda resarcir o no se pueda revertir a través de la terapia psicológica. Entonces, esos aspectos son los que hacen la diferencia entre los distintos tipos penales. En este sentido que vamos, de ayuda y todo esto, el CEPDAVI cuenta con psicólogos. Sí. O sea, qué importante es que tengan un psicólogo ustedes en estos casos de... Es bastante importante porque como nosotros hacemos también la contención psicológica de los patrocinados de las usuarias, bastante importante porque en algunos casos se ha visto la necesidad de que cuando la víctima a veces asistimos a audiencias, la víctima no puede resistir ver al agresor. A veces termina teniendo prácticamente episodios de ansiedad. Entonces, ahí es donde intervienen los profesionales psicólogos del CEPDAVI a fin de realizarle esa contención emocional a la víctima. No queremos que nuestros usuarios estén prácticamente indefensos ante este tipo de episodios. Importante, ¿no? La asistencia, como ya lo habíamos comentado, legal, y también hay la social, y también hay esta parte psicológica, ¿no? Que es importante para ustedes, ¿no? Y para la víctima también, ¿no? Sí. Y en todo esto, ¿qué tiene derecho la víctima con CEPDAVI? O sea, ¿cuál es su derecho fundamental cuando pide ayuda? Bueno, a recibir el patrocinio oportuno, primeramente. El derecho que tiene la víctima es a recibir un patrocinio oportuno y a ser tratada dentro del marco del respeto también a sus derechos. El segundo derecho que tiene la víctima es a ser informada de forma constante sobre el estado de su causa.
Asimismo, también tiene el derecho de ser escuchada y de recibir la atención integral que presta la institución dentro del marco de lo que es trabajo social y psicológico. Esos son los principales derechos que tiene la víctima al momento de... O sea, tal vez la gente pensará, solo me va a dar una asistencia en mi caso, ¿no? Sin embargo, es amplio. Es amplio. O sea, es amplio. O sea, eso en materia de lo jurídico, lo que te dije, ¿no? Uh-huh. Ahora, dentro de ese lapso, dentro de ese marco de todo el accionar del CERDAVI, ¿qué vas a recibir? Fuera de lo que es el patrocinio legal, la víctima, de ser necesaria la realización de alguna terapia psicológica, la va a tener. Qué bien. La va a tener, de ser necesaria, de verse la necesidad de la intervención del profesional psicólogo de CERDAVI, la va a tener. Si en audiencia necesita prácticamente una contención emocional, va a estar ahí personal de CERDAVI. Es una ayuda multidisciplinar, ¿no? Multidisciplinaria. Importante para la víctima saber de que cuenta con una oficina, una institución que le va a dar un soporte completo, ¿no? Sí. No va a ser solo que te vamos a ayudar a meter tu demanda, meter tu... Ahora, en este aspecto, o sea, también voy a ser bastante claro con la población. Uh-huh. No voy a hablar de vender humo en ese aspecto. Como institución, esa es la estructura que tenemos, ya la que he mencionado, uh-huh. Pero asimismo, tal vez hemos tenido algunas deficiencias que se está tratando de mejorar con las aperturas recientes, que aquí en Pando y en Beni. Lastimosamente, como estos dos departamentos han sido recientemente aperturados, en materia de lo que es la parte psicológica y de trabajo social, estamos bajo la coordinación de profesionales de La Paz, de la central. Ya. Dado que aquí de manera permanente no tenemos profesionales, personal de aquí exclusivamente de Pando, no tenemos el personal aquí exclusivo, pero la ayuda que nos da también la virtualidad es prácticamente poder contar con estos servicios a través de los medios telemáticos, ¿no? Ok. Sin embargo, la víctima tiene que saber de que sí va a ser atendida en la amplitud que dice la ley, ¿no? Sí. Okay. Y dentro de lo que es la ley y todo eso que nos estás hablando, ¿cuáles son las principales dificultades que viste aquí en Cobija de implementarla, de socializarla? ¿Cómo respondió la gente o qué viste vos que falla en eso, en la socialización? En la socialización, lo que ha fallado tal vez es la parte del acceso a la información por parte de la población. No nos olvidemos de que nosotros como personal de CERDAVI hemos intentado hacer la socialización por medios de telemáticos, medios de comunicación. Uh-huh. Hemos hecho la socialización de boca en boca y de puerta en puerta. Personalmente, esta mañana hemos hecho un trabajo de socialización aquí en la FELCB, en el Parque Piñata igual. Pero nos hemos visto un poquito imposibilitados de llegar a todo el territorio de Pando, municipios lejanos, uh-huh. Donde muchas veces las señales de internet no llegan. O sea, vamos a medios de comunicación, pero hay municipios donde no llega señal de internet o inclusive no tienen medios de comunicación como televisión o radio, ¿no? Y ahí queda difícil de que se enteren. Sí. Entonces hemos optado por tratar de coordinar a través de las defensorías municipales, porque como te dije, hemos tenido, digamos, las noticias de que en algunas defensorías no cuentan con profesionales abogados. Si bien tienen ahí un encargado de defensoría de la niñez y adolescencia, pero no tienen profesional abogado que los pueda asistir en un proceso. Entonces estamos con esa situación de poder tomar contacto con estos municipios a fin de poder brindar el servicio a toda la población de Pando. Esa es la deficiencia que hemos tenido.
Ahora, dentro del marco de las funciones ya de patrocinio, se podría decir que existen otras deficiencias que no son institucionales del CEPDAVI, pero sí de la Administración de Justicia. Una de las cosas con la cual nos hemos chocado, digamos, a nivel de los procesos es la falta de peritos psicólogos y de peritos en psiquiatría por parte del IDIF. En Pando solamente existe un perito psicólogo. Y eso dificulta la realización de actos investigativos como ser pericias psicológicas a la parte acusada, lo cual hace muy difícil poder determinar el grado de peligrosidad que estas personas podrían tener, digamos. Porque en este caso solo va a poder evaluar a una de las partes. Sí, y en este punto el Ministerio Público está tendiendo a dar preferencia a que sea evaluada la víctima. Es un criterio bastante, aceptado, pero el punto es que eso no quita de ser una deficiencia a nivel administración de justicia. Porque como te decía, como te digo ahora, es prácticamente lo siguiente. Hay muchas víctimas que pueden tener una resiliencia al daño psicológico. Pero es el hecho de que un dictamen psicológico establezca que no presentan sintomatología, no puede significar que no han sido víctimas de violencia psicológica. Porque pueden tratarse de personas que tienen resiliencia. Hay personas que podemos ser un poco emocionalmente más fuertes. Pasa eso, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien me maltrate a mí, y el punto es que yo emocionalmente no me voy a derrumbar porque tengo una resiliencia a ese daño. Pero eso no significa que no estoy sufriendo. Víctima. No he sido víctima de ese abuso psicológico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las víctimas que sí son un poco débiles en ese aspecto? No tienen esa resiliencia al daño psicológico. Se van a caer. Entonces, ahí pasa esa diferencia. Por ejemplo, ha habido ocasiones donde el dictamen pericial del psicólogo forense, que es con el cual se cuenta aquí en Pando, a veces sale y dice: la víctima la evaluada no presenta sintomatología compatible con el hecho denunciado. O sea, sintomatología de estrés postraumático compatible con el hecho denunciado. No presenta. ¿Eso significará de que no ha sido víctima de violencia? No, o sea, y eso inclusive se ha visto en estudios a nivel internacional, de que el hecho de que un dictamen pericial establezca que no existe, que la no existencia de sintomatología, no significa que la violencia no haya existido. Entonces ahí tenemos que tratar de respaldar, hacer una indagación sobre el tipo de personalidad del acusado. Pero ¿qué pasa en este caso? Al contar solamente con un profesional psicólogo forense aquí en el IDIF, el mismo psicólogo forense no puede realizar la evaluación a la víctima y también al acusado. No, por simplemente porque estaría contaminando la prueba. Y en este caso, a ver, vamos con un ejemplo. No se lo evalúa al agresor en este caso. Si se llegara a contar con alguien que evalúe a este agresor y en esa pericia sale que él es peligroso, esa pena que le tendrían que dar aumenta. No, o sea, eso ¿O no tiene es alguna otra implicación? Los agravantes de las figuras penales están ya establecidas en cada tipo penal. Ya. O sea, por ejemplo, el hecho de que un dictamen pericial establezca la peligrosidad de una persona no es considerado un agravante, sino eso es una prueba ya que va a sumarse al abanico de pruebas que el Ministerio Público pueda disponer para ir a un proceso, a un juicio oral. Inclusive la víctima, con eso podemos hacer el juicio oral.
pero no tiende a ser un agravante, en el Código Penal no existe, en los tipos penales no existe un artículo que diga o un inciso que diga se considera agravante si el dictamen pericial no establece eso, simplemente es una prueba más ahí. Ya. Ahora, que en base a eso ya pueda establecerse un cierto riesgo para la víctima, sí puede establecerse, porque ya estamos hablando de una evaluación forense que está estableciendo que la persona sí tiene rasgos de personalidad peligrosa y violenta. ¿Y ahí sí se puede tomar ciertas acciones? Sí, o sea, eso apoyarían inclusive para ver, para establecer prácticamente una peligrosidad hacia la víctima. Wilber, ¿y se está haciendo lo suficiente para la difusión de la ley? Se está haciendo. Estamos, en la medida de las posibilidades, estamos procurando hacer socializaciones por todos los medios posibles. Y hay que esperar también, quisiera que la población a través de tu medio conozca todo lo que es el CEPDAVI y haga uso de este servicio. No solamente, y te vuelvo a repetir como te había dicho al principio del programa, no solamente la función del CEPDAVI se limita al área penal. A veces hacemos orientaciones en materia legal de forma amplia. Y eso también es algo que quisiera que a la población se le recalque. A veces la gente se mete en problemas por no tener los recursos o quererse ahorrar, digamos, un monto por ir a consultar a un abogado. Están pasando por una situación a nivel familiar o a nivel personal, pero por el hecho dicen, digamos, la gente piensa y dice, no tengo, si voy a ir a consultar a un abogado me va a cobrar y no tengo dinero. Y terminan sometiéndose e inclusive adentrándose más en un problema que a futuro pueda generarle más estrés, inclusive un mayor problema judicial. Entonces, cuán importante ahí es que la gente vaya y consulte. Y las consultas y las orientaciones en el CEPDAVI son totalmente gratuitas. Eso es importante recalcar, ¿no? Que dudas que tengan, vengan y consulten. O pueden llamar al teléfono que nos diste para que salgan de duda o marquen un día para ir, una hora. Sí. Y como ciudadanía, ¿qué podemos hacer nosotros para que tengamos esta ley más presente? Podamos exigir nuestros derechos en lo que es CEPDAVI. Primero, a colaborar con lo que es la difusión de este servicio. Muchas veces como personas estamos tan enfrascados en nuestra propia vida que olvidamos que también somos parte de una sociedad. Entonces, en ese sentido, la mejor actuación que como sociedad podemos tener es la difusión de este servicio. Puede ser que un familiar o un conocido mío que viva en X sector directamente alejado no tenga acceso a la información. Entonces, si yo ya he conocido a lo que es el CEPDAVI, que existe esta institución, y puedo ver que un pariente lo necesita, hacerle conocer que existe. Ayudarían bastante a esa persona. Les apuesto que esa persona estaría muy agradecida. Difundir, ¿no? Difundir. Con la labor de difusión sería grato y es lo que pueden hacer. Al difundir los servicios, están también difundiendo los derechos, porque las personas cuando vengan a la oficina se les va a explicar los derechos que tienen y la forma de hacerlos respetar. Exacto, entonces es importante que se difundan. Sí. Wilber Lluzco, coordinador de CEPDAVI Pando, tuvimos una charla muy esclarecedora en cuanto a violencia, sectores vulnerables. Yo quiero agradecerte por estar en un episodio más de nuestro podcast. Si querés dar unas palabras más a la gente que nos ve acerca de tu trabajo, es la oportunidad que lo puedas hacer. No, más bien yo agradecido por la invitación que
me has hecho a formar parte y a participar de tu programa, y a la población simplemente decirle de que el CEPDAVI está para el servicio de ustedes. Utilicen este servicio. Antes de hacer algún acto o negocio jurídico, siempre pregunten a los especialistas y no se queden con la duda. A veces quedarse con una duda y hacer actos simplemente porque se nos ha exigido o alguna persona nos está presionando, termina en un error, en una estafa, o termina en un avasallamiento o una expropiación. Y antes de incurrir en esas acciones, prácticamente siempre es bueno preguntar a los abogados, siempre. Si no tienen los recursos para hacer una consulta a un abogado particular, vengan al CEPDAVI. Queda ahí algo importante, ¿no? Preguntar. Sí. Informarse acerca del problema que tengan. Hemos visto que el acceso es gratuito. Tienen acceso a una amplia gama de ayuda en CEPDAVI. Entonces, decirle a la población que se apersone, las personas que necesitan. Y yo agradecerte una vez más por estar en este episodio. Y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, espero volver pronto. No, claro que sí.